Hariam Tat Sat. Muy bien. Queríamos continuar hablándoles un poco sobre el Hatha Yoga, porque muchas de las prácticas que ustedes están haciendo en este momento pertenecen a este tipo de yoga que está plasmado en un libro que se llama Hatha Yoga Pradipika. No hay traducciones en castellano, son todas las traducciones hechas al inglés. El texto data aproximadamente del siglo XII de nuestra era y es un manual práctico donde delinea todas las prácticas específicas para lograr también esos dos objetivos que tiene el sistema de Patanjali, los sutras de Patanjali. Lograr moksha, lograr el estado de kaivalya, lograr el estado de liberación. Lo que difiere es el contexto filosófico, en qué contexto filosófico está encuadrado el Hatha Yoga Pradipika y en qué contexto filosófico, como ustedes vieron, está encuadrado los sutras de Patanjali. Los sutras de Patanjali están encuadrados dentro del sistema del Samkhya y trata básicamente de lograr la liberación a través del control de la mente. En el Hatha Yoga Pradipika, el contexto filosófico es el Tantra, que es una de las corrientes filosóficas de la India. El objetivo también es lograr moksha, la liberación, pero los medios son totalmente distintos. Los medios para lograr moksha en el Hatha Yoga Pradipika y también dentro del contexto filosófico del Tantra es a través del control de la energía. Y el concepto de energía está directamente relacionado con el cuerpo físico. Es decir, que el cuerpo físico, la descripción del cuerpo físico, del cuerpo humano físico, en el Hatha Yoga Pradipika cobra una nueva dimensión que se aleja totalmente del concepto de cuerpo físico que puede tener la ciencia moderna, donde considera el cuerpo físico como un compuesto de piel, músculos, nervios, tendones, órganos, fluidos vitales y nada más. Tanto el Tantra y el Hatha Yoga Pradipika, si tienen la oportunidad de leerlo, hablan de un cuerpo energético que está compuesto por distintas cosas. Una de ellas es prana, otra de ellas es kundalini, otra de ellas es amrit, néctar, y otra de ellas es centros de energía. Otra de ellas son los elementos sutiles. Y es a través de ese cuerpo energético y a través de la manipulación del prana y del despertar de los chakras y el ascender de la kundalini que el yogi logra moksha o la liberación. Y argumentan que es un camino mucho más rápido de lograr la liberación que a través de el control de la mente. Se trata de controlar la mente o liberar la mente a través del control de la energía. Y también relacionan al cuerpo humano, hacen un paralelismo entre el cuerpo humano
y todos los elementos del universo. Por ejemplo, Kundalini Shakti es también conocida como la madre cósmica, que luego de realizar toda la creación, quedó durmiéndose en el centro de energía más bajo del ser humano, que es la zona del perineo, Muladhara Chakra, donde está enroscada 3 veces y media, dormida, esperando a ser despertada. Es decir, que descendió de los planos más altos a los planos más bajos, y de los planos más bajos puede ser despertada y ser ascendida nuevamente a los planos más altos. Y de eso trata el Hatha Yoga Pradipika, de despertar la Kundalini, hacerla ascender, es decir, revertir el proceso de creación. Es un proceso de involución, es un proceso de ir de lo más manifiesto a lo más sutil, y es un proceso de disolución, porque a medida que la Kundalini es despertada a través de la práctica del pranayama, a través de la práctica de los mudras, a través de la práctica de los bandhas, a través de las visualizaciones, a través de los mantras, a través de las limpiezas yógicas, los yatkarmas, la Kundalini va ascendiendo por el canal central, y a medida que asciende por el canal central, que es Sushumna, va despertando los chakras, pero al mismo tiempo, a medida que va avanzando hacia arriba, cada uno de los chakras se va disolviendo. Y cada uno de los chakras también tiene que ver con los elementos: tierra, agua, fuego, aire, éter. Y a medida que asciende la Kundalini, se van disolviendo también los elementos. Es decir, que hay una disolución energética y mental. Se disuelve también la ignorancia, se disuelve también el concepto de ego, y se funde. Al disolverse todos los elementos, eventualmente la Kundalini se funde y se une en el chakra más alto con Shiva, la conciencia pura. Es decir, que están todos los conceptos del cosmos, de las fuerzas del cosmos, de las energías del cosmos en el cuerpo humano. El conducto nasal derecho es el conducto solar. El conducto nasal izquierdo es el conducto lunar. El principio masculino, el principio femenino, sol y luna. Después está el tercer canal, que es el que más quiere despertar, de Hatha Yoga Pradipika, que está dormido, el canal central, donde en la base está Kundalini. Ese canal central es Sushumna. Y ese canal central es el que, una vez que se despierta y la Kundalini asciende, despierta la energía cósmica, despierta la energía divina. Es decir, que entonces están los conceptos de sol, de luna, de energía cósmica y de un néctar divino. Y esa es la finalidad en síntesis del Hatha Yoga, y la diferencia básica entre el Hatha Yoga y el yoga de Patanjali. El cuerpo tiene un papel preponderante, y el cuerpo es el receptáculo de una fuerza de características no solamente cósmicas, sino de características espirituales y divinas. Porque la Kundalini, aparte de ser una fuerza creadora del universo, tiene un contenido espiritual. Entonces se despierta la sabiduría o la fuerza o la energía cósmica y espiritual por sí misma.
Y cuando eso se logra la liberación. Por ejemplo, acá hay un sutra del Hatha Yoga Pradipika que dice, de la misma forma que una puerta se abre con una llave, el yogi abre la puerta de la liberación con Kundalini. Samadhi, el estado de Samadhi aparece automáticamente en el yogi que ha despertado su Shakti, su Kundalini. Y en síntesis, ustedes podrían decir que este sutra sintetiza toda la filosofía del Hatha Yoga Pradipika. No es tan filosófico, sino es más bien muy práctico. Por eso siempre el énfasis está en practicar. Practicar asanas, pero pocas asanas, y básicamente destinadas para poder estar sentados. Y una vez que uno logra poder estar sentado, practicar limpiezas yógicas, que este año no las hemos hecho por la situación reinante, es decir, han hecho algunas. Neti está considerado una de esas limpiezas. Kapalabhati, aparte de ser considerado un pranayama, está considerado como una limpieza. Trataka también está considerado como una de las limpiezas, pero después están las otras limpiezas que son las que limpian el esófago, el estómago, los intestinos, y esas generalmente las hacíamos anualmente, pero debido a las circunstancias no se han podido hacer, pero vamos a poder hacerlas en algún taller en el futuro. Kunjal es otra de las limpiezas internas. Están las limpiezas, está el pranayama, están los mudras, están las bandas, la contracción del perineo, la Jalandhar Bandha, la llave del mentón, y una que es muy avanzada, que es Uddiyana Bandha, que es la retracción de la zona del abdomen. En esos 3 puntos de las 3 llaves hay nudos energéticos que obstaculizan el ascenso de la Kundalini. Y con la práctica de las bandas están destinadas a ir rompiendo esos 3 nudos. Un nudo es el que está en la zona del perineo, y teóricamente en el nivel psíquico y mental es todo lo que nos ata a las cosas materiales. Es el apego que tenemos a las cosas materiales. Y ese es uno de los nudos que hay que romper. Y esos nudos se van rompiendo con las bandas. Porque si ustedes ven la mecánica de las bandas, es apretar y soltar. Apretar y soltar. Apretar y soltar. Hasta que en algún momento se suelta ese nudo. Y al soltarse ese nudo, se libera uno de todos los apegos materiales. Después el segundo nudo está en la zona del corazón, y ahí trabaja también la banda que ustedes no han visto, es bastante más avanzada, se requiere de retener mucho más tiempo el aire, se llama Uddiyana Bandha. Y ese nudo es el que nos ata a toda la parte emocional, los apegos los afectos, los apegos que tenemos a los distintos afectos, a los afectos emocionales. Y ese es otro de los nudos que se tiene que romper. Y eventualmente el otro nudo, el tercer nudo, está en la zona del entrecejo, y ese nudo es el que se apega a todos los poderes que va desarrollando el yogi. Y ese es otro de los nudos que se tiene que liberar, el apego a las conquistas de los poderes, como ustedes ya saben, en los sutras de Patanjali están enumerados, que son los poderes psíquicos. Esos 3 nudos son esos 3 apegos: el apego a lo material, el apego a lo emocional y el apego a todos los poderes psíquicos que va desarrollando el yogi a través de una tan intensa concentración y una manipulación tan intensa y trabajo sobre energías
que están dormidas en el cuerpo. Entonces, el pranayama es uno de los puntos vitales. Y el pranayama después se va uniendo las prácticas de las bandas. ¿Sí? Entonces, para que tengan idea del énfasis y de la presencia que tiene el pranayama en el Hatha Yoga Pradipika, y por qué nosotros tanto insistimos en que practiquen pranayama, entre otras cosas, y no tanto posturas, ¿sí? Alexa les va a hacer una lectura de los distintos sutras más importantes del Hatha Yoga Pradipika que tiene que ver con el pranayama, la práctica del pranayama. Del capítulo 2. Si estos sutras son del capítulo 2, que es el capítulo de pranayama. Y el pranayama es importante porque acuérdense que es el vehículo que nos va a permitir pasar de un koya, de un cuerpo a otro cuerpo, es decir, de una envoltura a otra envoltura, el vehículo para poder pasar de una envoltura burda, como el cuerpo físico, a una envoltura más sutil, como el cuerpo energético, cuerpo mental, cuerpo psíquico, es el prana. ¿Sí? Si no hay una cantidad suficiente de prana, si no tenemos almacenado en los centros de energía una cantidad suficiente de prana, no podemos traspasar de un cuerpo burdo a un cuerpo sutil. Entonces, todo el trabajo del pranayama consiste en incrementar, expandir la cantidad de prana disponible en el cuerpo para ir pudiendo trasladarse de los planos más burdos a las experiencias más sutiles. Entonces, el prana es un vehículo para moverme de lo burdo a lo sutil. Y la forma de expandir la cantidad de prana, ¿sí? La forma de elevar la cantidad de prana es a través del pranayama. Entonces, los dos aspectos más importantes del Hatha Yoga, el énfasis que pone el Hatha Yoga Pradipika, es en el pranayama, en las bandas, en los mudras, y en aplicar los tres juntos, pranayama, bandas y mudras, porque ahí es que se despliega todo el poder de estas prácticas. ¿Sí? Cuando uno puede unir pranayamas, mudras y bandas. Entonces les voy a leer unos sutras del capítulo 2 para que puedan ver la magnitud de la importancia del pranayama y especialmente de la práctica de Nadi Sodhana, porque es el pranayama más importante. Ahora les leo por qué. Entonces, el Sutra 1 dice: habiéndose establecido en una asana y teniendo control total del cuerpo, teniendo una dieta equilibrada, uno debe empezar la práctica de pranayama de acuerdo a las instrucciones del maestro. En el yoga, el maestro cumple una función muy importante, y ese maestro tiene que haber transitado el camino antes de poder transmitir una práctica. Y es muy importante porque a pesar de que el Hatha Yoga Pradipika fue ideado como un manual de hágalo usted mismo, un manual con instrucciones para que uno pueda practicar, igual se necesita la guía de un maestro, porque la práctica del pranayama, para que tenga efecto, tiene que ser hecha, practicada de una forma muy precisa y sistemática, yendo paso a paso, utilizando las proporciones adecuadas, para que realmente se pueda incrementar ese quantum de energía, para moverse de lo burdo a lo sutil. Entonces, si uno lo hace por su cuenta, sin tener la instrucción correcta, uno puede estar perdiendo mucho tiempo. ¿Sí? Entonces siempre se hace mucho énfasis en que la guía de un maestro con experiencia es necesaria. En el siguiente sutra, y este es muy importante, es el sutra número 2, dice:
Cuando el prana se mueve, la mente se mueve. Cuando el prana se mueve, chitta, que es la fuerza mental, la energía mental, se mueve. Cuando el prana está quieto, chitta, la energía mental, está quieta. A través de esta quietud, el yogi adquiere absoluta quietud. Y entonces debe retener el aire. Entonces, esto es importante porque en este verso nos dice que cuando el prana está quieto, la mente está quieta. Cuando uno logra retener el aire por un tiempo prolongado, uno logra retener el prana por un tiempo prolongado, esa es la forma de aquietar la mente. También pasa al contrario, suceden las dos formas. Cuando la mente se aquieta, el prana también se aquieta. Y eso es lo que propone Patanjali. Patanjali proponía ese camino, utilizar la mente. El Hatha Yoga propone el camino inverso, utilizar la energía para poder aquietar la mente. Patanjali era aquietar la mente para poder aquietar la energía. En el siguiente sutra dice, en el sutra número 4, el prana, o la energía vital, no puede pasar por el canal central, que es Sushumna, que lo vimos la clase pasada, el canal central, el canal principal, que normalmente está dormido o bloqueado. Dice, la energía no puede pasar por este canal porque los nadis, los canales, la red de canales psíquicos, está llena de impurezas. Entonces, ¿cómo puede uno alcanzar el estado de un mani, que es el estado de no mente, el estado de total quietud de la mente? ¿Y cómo uno puede alcanzar la total perfección cuando los nadis no están purificados y la energía no puede trasladarse y ascender por el canal central? Y en el siguiente sutra dice, cuando todos los nadis son los canales de energía, cuando todos los nadis y los chakras que están llenos de impurezas se purifican, entonces el yogi es capaz de retener el prana. Luego, en el verso número 12, dice, en la práctica del pranayama, al principio, el yogi experimenta calor y transpira. En la etapa media, cuando avanza un poco más en la práctica, se generan temblores en el cuerpo, especialmente en la columna. Y en la etapa más avanzada, se logra la total quietud y estabilidad en el cuerpo. Por lo tanto, el aire, el prana, debe ser retenido para lograr la quietud total del cuerpo. En el verso número 15 dice, así como los leones, los elefantes y los tigres se controlan de forma gradual, de la misma manera, el prana debe ser controlado a través de la práctica sistemática y gradual. De otra forma, el practicante puede quedar destruido. Es muy difícil entrenar a un animal salvaje, como un león, un tigre o un elefante. Y se requiere hacerlo con un método, con una técnica específica de forma muy gradual y de forma muy sistemática para poder tener éxito en domar a un animal tan salvaje como puede ser un león, un tigre o un elefante. De la misma manera, de esa misma forma sistemática y gradual, debe ser domado, controlado el prana. Y por eso se empieza desde las bases, desde lo primero, como ustedes han empezado, desde las bases. Y luego, poco a poco, se introducen
proporciones distintas de pranayama, se introducen retenciones de aire y luego, como ustedes lo han venido aprendiendo, se junta el pranayama junto con las bandas. De otra forma, se puede generar, no, como dice el sutra siguiente, en lugar de mejorar las funciones del cuerpo, uno puede generar más enfermedad. Entonces siempre es importante ir de forma muy gradual. Y esto lo digo porque en las charlas que mandaron de pranayama, que la consigna era para un principiante, algunos incluyeron las bandas. Entonces las bandas no se enseñan a un principiante, se enseñan cuando esa persona ya logró tener cierto control de la respiración y ya puede retener el aire adentro por lo menos por 10 segundos. De otra forma, tiene que continuar con las proporciones iniciales, extendiendo el tiempo de inhalación, extendiendo el tiempo de exhalación, para luego pensar en introducir una retención, para luego pensar en introducir las bandas, tal cual ustedes lo han estado aprendiendo, de esa forma sistemática y gradual. Porque el prana tiene la misma fuerza, el mismo poder que un león, un tigre o un elefante, tiene esa misma fuerza. Y para controlar una fuerza así, se requiere un sistema, se requiere ir de forma gradual. Por eso en el verso siguiente dice, a través de la práctica correcta de pranayama, todas las enfermedades se pueden erradicar. Pero a través de la práctica incorrecta, todas las enfermedades pueden aparecer. Y hoy lo vamos a dejar aquí, pero lo que tienen que tener en cuenta es la importancia de la práctica de Nadi Sodhana, y me parece que ese sutra me lo salté. Que está... Sí. Nadi Sodhana, del Sutra 7 al Sutra 9, describe la práctica de Nadi Sodhana, y la describe como la práctica más importante para limpiar la red psíquica de nadis, la red por la cual se mueve la energía, porque de otra forma, si esos nadis no están limpios y realmente están llenos de impurezas, si no se limpian primero esos nadis a través de la práctica de Nadi Sodhana, Nadi significa canal, Sodhana, Shuddhi, significa limpieza, purificar. Entonces, si uno no realiza la práctica de Nadi Sodhana, por más que despierte una cantidad de energía a través de cualquier otra práctica, esa energía no va a llegar al canal central, que es el propósito del Hatha Yoga. Porque el Hatha Yoga lo que quiere lograr es despertar la conciencia de Shiva. Shiva significa la conciencia cósmica. En el Tantra, Samadhi se traduce como la conciencia de Shiva, la conciencia suprema, la conciencia cósmica, lograr ese estado de conciencia cósmica. Para lograr ese estado de Shiva, se tiene que llevar a Shakti, a su contraparte femenina, que es la Kundalini. Se la tiene que ascender por el canal central y unirla en la morada de Shiva, que es en la cabeza, en Sahasrara Chakra, en la corona de la cabeza. Entonces, si uno no purifica la red de nadis, la red psíquica de canales psíquicos que está por todo el cuerpo, que hay 72.000 millones de nadis por todo el cuerpo, si uno no los purifica a través de la práctica de Nadi Sodhana, entonces esa energía no va a entrar en el canal central. Y si esa energía no entra en el canal central, entonces el propósito final, que es alcanzar esa conciencia de Shiva, no va a poder ser alcanzado. Entonces, si hay una práctica de pranayama que es la más importante,
es la práctica de Nadi Shodhana en sus diferentes etapas. Y la etapa que van a empezar a practicar hoy, ustedes vienen practicando desde las etapas iniciales, ¿sí? La proporción 1-1, inhalar en 10, exhalar en 10. La siguiente proporción es 1-2, inhalar en 10, exhalar en 20, o inhalar en 5 y exhalar en 10. Y hoy van a empezar a practicar la proporción 1-1-1, en la cual van a empezar a retener el aire adentro, y además lo van a hacer con Jalandhara Bandha y Mula Bandha, porque ya lo aprendieron en las clases anteriores como una práctica separada. Y algo que dice el Hatha Yoga Pradipika es que estas técnicas de pranayamas con bandas y mudras se tiene que hacer con el cuerpo quieto, en una posición de sentado con el cuerpo quieto, para poder tener éxito en la práctica de pranayama y poder despertar el prana y dirigirlo al canal central, porque tener éxito en el pranayama significa eso realmente, poder dirigir el prana al canal central y ascenderlo hacia los centros más altos. Para lograr eso, tiene que ser en una postura de sentado con el cuerpo quieto, para que toda la energía pueda dirigirse hacia ese canal. ¿Cuándo sucede eso? ¿Cuándo sucede que la energía se proyecta hacia el canal central? Primero, cuando los nadis ya han sido purificados, pero segundo, cuando se retiene el aire adentro o se retiene el aire afuera. Cuando hay retenciones de aire y además se practican las bandas, están dirigiendo toda esa energía al canal central. Y digo esto porque muchos bailarines, por ejemplo, hacen Mula Bandha, hacen una especie de Uddiyana Bandha para poder mantener la postura, pero no es lo mismo, si no todos los bailarines serían iluminados. Si no es lo mismo, tiene que ser la práctica. El yoga es un sistema, y para lograr el propósito tiene que hacer tal cual lo dice el sistema, sentado en una postura de meditación. Las bandas se utilizan junto con la práctica de pranayama para poder llevar toda esa energía al canal central y ascenderla hacia los centros superiores. Sí, eso es lo que dicen los textos. Entonces, si nos atenemos a lo que dicen los textos, quizás podamos lograr el propósito que también dicen los textos, que es expandir nuestra conciencia, elevar nuestra conciencia poco a poco, de forma sistemática y gradual. Entonces, ahora los vamos a empezar a introducir en la práctica de pranayama junto con las bandas, y más adelante se incluyen también bandas y mudras, pero eso ya se convierte en otra práctica que se llama Kriya Yoga, que es una práctica bastante más avanzada, en la que además de pranayama, bandas y mudras, se empieza a visualizar el prana moviéndose por los distintos canales dentro del cuerpo y utilizar esa visualización para facilitar o conducir con mayor rapidez la energía hacia los centros más altos. ¿Sí? Pero eso es más adelante. Entonces ahora vamos a hacer eso. Vamos a empezar a introducirlos en la práctica de pranayama junto con las bandas, para que puedan empezar a experimentar cómo cambia la experiencia de la energía, pero no para que lo enseñen de esa forma, ¿sí? Para que lo puedan enseñar de esa forma, primero tienen que haber enseñado todo lo anterior, tal cual lo vienen aprendiendo ustedes, paso a paso. ¿Bien? Sí. También no tiene mucho sentido que se pongan a practicar esto esporádicamente de vez en cuando. ¿Sí? 2 veces a la semana voy a ponerme a practicar pranayama con mudras y bandas, no tiene mucho sentido. Es decir, aplicar las bandas por 4 segundos, 5 segundos, con eso
Si ustedes practican 2 veces a la semana, una vez a la semana, no van a poder ir aumentando el tiempo de retención y el tiempo de las bandas. Y no va a haber ninguna chance de que puedan despertar su energía dormida con 4 segundos de aplicación de una retención y con 4 segundos de aplicación de una banda. Es decir, esto se practica diariamente. Y el propósito es ir aumentando cada vez más el tiempo de la inhalación, aumentando cada vez más el tiempo de la retención, para que pueda haber algún resultado. ¿Sí? Entonces, practicar 2 veces a la semana con una proporción 4, 4, 8, como van a hacer hoy, y aplicar las bandas, no tiene mucho sentido porque van a estar siempre en esa medida. ¿Sí? Tiene sentido cuando practico diariamente, porque diariamente voy a ir pudiendo superar cada vez más las limitaciones. Si no practican diariamente pranayama y no practican diariamente retenciones de aire seriamente, no van a poder ir aumentando mucho y no van a poder sentir los efectos. Perdón. Un sutra muy importante que me olvidé de leerles es el sutra o el verso número 10, que dice justamente lo que está diciendo Fer. De la práctica de Nadi Sodhana, si uno practica de esta forma, en que lo van a practicar ahora inhalando, reteniendo y exhalando, y uno lo hace diariamente, en 3 meses purifica la red de canales psíquicos. ¿Sí? Si el yogi practica de esta forma, durante 3 meses diariamente purifica la red de canales psíquicos, pero de esta forma. Quiere decir diariamente con inhalación, retención y exhalación. Y la retención es lo que tienen que enfocarse en ir aumentando cada vez más, porque es en esa retención en que el prana empieza a ir hacia los nadis y empieza a dirigirse hacia el canal central. Y no es una retención de aire arbitraria, como podría hacerla una persona que practica buceo, y hay campeonatos mundiales de apnea donde hay personas que retienen el aire 5 minutos, 10 minutos, con asistencia de gases llegan a retener el aire 20 minutos. Si no es ese tipo de retención, porque ahí es solamente una retención de aire. El yogi retiene el aire, pero conduce, pero aplica las bandas, y aplica la concentración, y aplica la visualización. Sin las bandas, retener el aire es un ejercicio bastante difícil, pero no es una forma de poder controlar y ascender y despertar el prana. Para que se pueda despertar y ascender el prana, tiene que haber retención de aire y el trabajo de mudras, bandas y visualizaciones, como es en el caso del Kriya Yoga, de Kundalini Yoga. No es una retención arbitraria de retener el aire en los pulmones nada más. Y es una retención que se hace sentado. Y es una retención prácticamente espontánea, porque la práctica del pranayama es una práctica consciente, voluntaria y con esfuerzo. Pero después es una retención espontánea. Y esa retención espontánea ahora es el cuarto pranayama. Y lo habla Patanjali, es la cuarta tipo de retención, Kevala Kumbhak. Es decir, hay 2 retenciones, Antar Kumbhak, retención con pulmones llenos, Bahir Kumbhak, con pulmones vacíos, pero después está Kevala Kumbhak, que es la retención espontánea, que es cuando los pranas cesan. ¿Sí? Después, ¿cómo sé que me despierto Kundalini? No es por las visiones que voy a tener, ni por los poderes psíquicos que voy a tener, ni porque el cuerpo me transpira o se mueve. Una persona que despierta el Kundalini Yoga, el cuerpo queda en rigor mortis.
externamente es un cuerpo sin vida. Lo tocan y está rígido como un muerto, frío como un cuerpo muerto. Y el único punto de calor es donde está en ese momento la Kundalini, que es en los practicantes avanzados, es en la punta de la cabeza. Es decir, que externamente el cuerpo está en rigidez y frío como un cadáver. Y el único punto de energía, de calor, es donde está la energía, donde está Kundalini, que está en la punta de la cabeza. Y si el yogi no sabe descender esa energía de vuelta hacia abajo, queda en ese estado. Entonces, despertar Kundalini es un tema difícil y es un tema también peligroso, ¿sí? Porque no solamente se trata de despertarla, sino controlarla a voluntad y volver a descenderla, si uno no quiere quedar en ese estado de muerte clínica, ¿sí? Porque si no llega a bajar, el cuerpo muere, ¿sí? Y hay películas que muestran eso, ¿sí? Pero previamente a despertar la Kundalini se tiene que despertar primero el prana, la energía, hay que despertarla, es un proceso largo, después hay que despertar los nadis, los canales de la energía, purificarlos, después se despiertan los chakras, después se despierta Sushumna, el canal central, para que eventualmente después la Kundalini se pueda despertar y subir y pueda suceder esta etapa final que está hablando Fernando, que sería el samadhi. No, porque van a escuchar muchos testimonios, sí, yo desperté mi Kundalini, yo tengo mi Kundalini despierta. Hay símbolos, hay signos clínicos del despertar de la Kundalini, ¿sí? Si no demuestran esos signos clínicos, no despertó la Kundalini. Pero puede haber despertado el prana. Puede haber despertado el prana, puede haber despertado los chakras, pero no puede haber despertado la Kundalini y haberla llevado al lugar donde se la quiere llevar el yogi, que es al chakra más alto. Muy bien. Dicho esto, voy a utilizarla a Alexa para que puedan ver la combinación, ¿sí?, de la retención de aire con las dos bandas. Hoy va a ser Jalandhar Bandha, mentona, clavículas. Va a ser Mula Bandha, la contracción del perineo. La van a estar aplicando en dos pranayamas. En Kapalabhati van a ser, cuando estén reteniendo el aire, Jalandhar Bandha, llave de mentón, Mula Bandha, contracción de perineo. Y en Nadi Sodhana, con una proporción baja, hoy va a ser 5 para inhalar, 5 para retener, 5 para exhalar. Y a partir de ahí tienen que ir subiendo cada vez más, ¿sí? Hasta que por lo menos estén 10 para inhalar, 20 para retener, 20 para exhalar. Son las proporciones. Y la real proporción es 1